En esta nueva lección del curso de JavaScript vamos a ver cómo podemos mostrar contenido dentro del documento HTML. Como vamos a ir viendo a través del curso, generalmente JavaScript se maneja a través de los eventos que están ocurriendo en el navegador. Por ejemplo, cuando estamos moviendo el mouse, cuando hacemos clic en un botón, cuando hacemos ya clic izquierdo o clic derecho, cuando carga la página también es otro evento, etc. Y lo que hacemos después en base a esos eventos es, por ejemplo, cambiar el contenido de un elemento HTML. Entonces, dentro de esta lección, entre otras cosas, vamos a ver cómo podemos cambiar el contenido de un elemento HTML y además cuáles son las otras formas que también tenemos para mostrar información con JavaScript. Seguimos entonces viendo el tutorial de W3 Schools. Vamos a ver esta lección que es JavaScript Output. Y nos dice acá que JavaScript tiene distintas maneras de mostrar información. La primera, que es para mí una de las más importantes, la que más se utiliza, es inner HTML. Después tenemos document.write, que esa la verdad que no se usa prácticamente. Window.alert, que tampoco la recomiendo usar. Y por último el console.log. Vamos a ver una por una y vamos a explicar en qué casos conviene usarlas. Entonces, la primera, inner HTML. Lo que dice acá es que para acceder a un elemento HTML podemos ejecutar el método getElementById del objeto document para poder seleccionar un elemento. El inner HTML, que es el que estamos viendo en este caso, es una propiedad que lo que hace es definir el contenido de ese elemento. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo en este ejemplo de código para que nos quede claro qué es lo que hace el inner HTML. Vamos al try it yourself y entonces tenemos el documento con un título, con un párrafo, otro párrafo que tiene un ID demo y fíjense que el párrafo está vacío. Pero si se fijan acá en la parte derecha de la pantalla se ve el número 11. ¿Por qué se ve el número 11 si el párrafo está vacío? Bueno, justamente porque después, dentro del body del HTML, tenemos una etiqueta script y acá, fíjense que estamos haciendo. Document es un objeto que existe dentro de JavaScript. Ese objeto tiene, por ejemplo, distintos métodos. Uno de esos métodos, el que más se utiliza generalmente cuando queremos seleccionar un elemento HTML, es el método getElementById. Y este método nosotros lo llamamos abriendo y cerrando paréntesis, y adentro de ese paréntesis lo que hacemos es poner el valor del ID que queremos buscar. En este caso, demo. Fíjense que tenemos un párrafo con el ID demo y lo que hace esto es justamente seleccionar ese elemento. Es importante tener en cuenta que cuando buscamos un elemento por el atributo ID, el ID es una propiedad que nunca se puede repetir su valor en el documento. Si está repetido el valor en el documento HTML, eso es porque está mal. El ID es algo que siempre tiene que ser único. No puede haber dos elementos con el mismo nombre de ID. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos seleccionado el elemento y cuando nosotros llamamos a ese método, el getElementById nos da un objeto que tiene distintas propiedades. Esas propiedades son las del elemento HTML que tenemos seleccionado, en este caso el párrafo. Y una de esas propiedades es innerHTML, que innerHTML por defecto en este caso está vacío, no tiene ningún valor porque el párrafo, fíjense que adentro no tiene ningún contenido. Pero si le asignamos un valor, va a mostrarse en el HTML el valor que le vamos a asignar. Entonces acá lo que está haciendo JavaScript es asignarle un valor y ese valor lo que está haciendo es ejecutar, en este caso, una suma de 5 más 6. Son dos números y lo que da como resultado es el número 11.
Pero si yo quiero acá, en vez de poner una suma, puedo poner un texto, por ejemplo, hola, ejecutamos, y fíjense que ahora el párrafo tiene el valor hola. Entonces ven cómo de esta forma nosotros podemos cambiar el contenido de ese elemento con inner HTML. Esto es algo que se va a usar muchas veces porque, por ejemplo, tenemos un formulario de contacto. Cuando hacemos clic en enviar, ese formulario se envía la información al servidor, y lo que queremos, por ejemplo, con JavaScript es borrar todo el formulario y poner un mensaje que diga gracias por contactarse con nosotros. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, con JavaScript es seleccionar con el getElementById ese, por ejemplo, el div que contiene todo el formulario, y lo que hacemos es reemplazarle el inner HTML por lo que queramos nosotros. En ese caso puede ser un párrafo que diga gracias por contactarse con nosotros. Por eso es que le digo que el inner HTML es una propiedad que se usa demasiado. Bien, seguimos con la lección. El siguiente método es document.write, que lo que hace es algo parecido. O sea, document.write es escribe contenido. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos este HTML, lo probamos. Y fíjense acá lo que pasa. Nosotros tenemos un título, un párrafo, otro párrafo, y en este caso el document.write, fíjense que es solamente un método que se ejecuta al momento de cargar el HTML. Es decir, cuando el navegador abre el HTML, empieza a leer el HTML, después lee el body, después lee el título, después lee este párrafo, y después lee el script. Cuando lee el script lo que hace es, el document.write es escribir un contenido, en este caso una suma. Pero acá de nuevo, yo por ejemplo le pongo como texto hola, pongo ejecutar y fíjense que me escribe la palabra hola. Bien, pero este método no lo recomiendo usarlo, o sea, no tiene mucha utilidad, porque acá fíjense que solamente estamos escribiendo un contenido al momento de cargar el HTML. No estamos seleccionando un elemento y cambiando el valor a un elemento. Simplemente escribimos un valor dentro del HTML. Y aparte, hay otra cosa importante acá a tener en cuenta. Fíjense en este texto en rojo que dice: si usamos el document.write después de que el documento HTML ya esté cargado, si lo ejecutamos después de que se carga, eso lo que va a hacer es eliminar todo el contenido HTML existente. Vamos a probarlo, así se entiende bien lo que estoy diciendo. Fíjense, acá cargó el HTML. Tenemos el body, tenemos un título, tenemos un párrafo y tenemos un botón. Este botón, fíjense que en el HTML del botón tiene una propiedad onClick. Un igual, abre comillas, y fíjense que acá está ejecutando el document.write. En este caso, el document.write todavía no se ejecutó. Se va a ejecutar cuando nosotros hagamos clic en el botón. ¿Qué significa eso? Que el document.write se va a ejecutar después de que el HTML se haya cargado. Vamos a ver qué pasa. Tenemos el botón, hacemos clic y ven que el document.write escribió el valor que era 11, pero ¿qué pasó? Todo lo demás se borró. ¿Qué significa eso? Que el document.write lo que hace es, dentro del documento, escribe lo que nosotros pusimos, pero reemplaza absolutamente todo el documento HTML, todo lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo acá tengo otro párrafo de prueba, por ejemplo, ejecutamos. Fíjense, tenemos el título y tenemos dos párrafos más. Aprieto el botón y queda 11, queda la suma que está en el document.write, o sea, borra siempre todo lo que está en el documento. Por eso les digo que este es el document.write. ¿En qué situación lo necesitamos usar? La realidad es que no lo sé. Yo nunca en toda mi carrera como desarrollador web tuve la necesidad de usar el document.write.
pero es una opción que tenemos. La siguiente, que esta también es bastante conocida, pero que yo no recomiendo su uso. En realidad se usaba muchos años atrás para mostrar mensajes, que es el window.alert. El window.alert lo que hace es abrir una ventana emergente y muestra el contenido que le pasamos a esa ventana. Vamos a ver el ejemplo. Y bien, fíjense lo que pasó. Apenas abrimos el ejemplo, apareció esta ventana con el número 11, que es la suma que está pasándole al window.alert. Pero vamos a cambiarlo porque no tiene mucho sentido que sea siempre una suma. Entonces, por ejemplo, escribimos un texto. Bienvenidos a mi sitio web. Ejecutamos y ven que dice bienvenidos a mi sitio web. Eso es lo que hace el alert, abrir una ventana con un mensaje. ¿Por qué les digo que no se recomienda? Porque esto era una práctica que se usaba antes, hace años atrás. Por ejemplo, cuando validábamos un formulario y hacíamos clic en enviar, y si la persona, por ejemplo, no ingresaba el nombre, aparecía una pantalla de alerta que diga por favor ingrese el nombre, con una ventana de alert. Esto a nivel diseño queda bastante feo, por más que usualmente sirve, a nivel diseño queda feo y es algo que no se utiliza más. Si ustedes ven actualmente un sitio que está usando el alert, probablemente sea un sitio que tenga varios años de antigüedad. Actualmente en el desarrollo web actual no se utiliza el alert. Pero está bueno saber que existe y que se puede usar para escribir, no sé, si algún día están haciendo una prueba y necesitan, están haciendo un cálculo, una prueba, lo que sea, y necesitan ver ustedes en pantalla rápido qué es lo que está pasando, pueden usar el window.alert como para probar lo que están haciendo. Pero no se recomienda que eso se utilice cuando el sitio ya queda publicado. Bien, esa es la tercera opción que vimos, el window.alert. Bueno, otra cosa que nos dice es que la palabra window la podemos omitir. Simplemente con llamar al alert funciona igual. ¿Ven? O sea, en vez de hacer window.alert, escriben alert porque el window es un método, es un objeto que está en el scope global de JavaScript. Es decir, por defecto, cuando nosotros escribimos un código JavaScript, ya si no le especificamos nada, intenta buscarlo dentro del objeto window. Por eso es que al llamar alert, ya automáticamente lo buscan en el objeto window. Bien, seguimos y vamos entonces al último, que es el console.log. El console.log se usa principalmente para debuguear. ¿Qué es debuguear? Bueno, cuando nosotros estamos desarrollando nuestra aplicación web, por ejemplo, queremos, como les dije antes, queremos que cuando hacemos clic en enviar, que el formulario se oculte. Y nosotros queremos asegurarnos de que con JavaScript seleccionamos el formulario. Lo que podemos hacer es, hacemos por ejemplo el document.getElementById del formulario y podemos hacer un console.log de eso para nosotros ver si realmente estamos seleccionando el elemento que queremos dentro del HTML. Y así con cualquier otro ejemplo. O sea, el console.log nos sirve para mostrar cualquier cosa que necesitamos probar. Pero bueno, vamos a probarlo. Así se entiende bien cómo funciona. La particularidad que tiene el console.log es que lo que nosotros vamos a escribir no se ve en pantalla. Entonces, ¿dónde se ve? Bueno, fíjense que acá nos dice que para activar la forma de debuguear lo que necesitamos hacer es utilizar la consola. En este caso, como estamos usando el navegador Chrome, si usamos otros navegadores, por ejemplo Firefox o Safari, etcétera, cada uno tiene su propia consola. En este caso vamos a mostrarlo con la consola de Chrome. ¿Cómo abrimos la consola de Chrome? Bueno, hacemos clic derecho en cualquier parte de la página y seleccionamos inspeccionar. Cuando seleccionamos inspeccionar se abre la consola, tenemos la primera pestaña de
elementos, que acá podemos ver todo el HTML, eso no nos importa. Vamos a la pestaña de la consola. Hacemos clic en la consola y fíjense que ahí está el número 11, lo que se hizo el console.log. Pero acá podemos hacer, por ejemplo, console.log de prueba. Entonces lo ejecutamos y fíjense que al ejecutar el console.log se está mostrando en la consola prueba. O, por ejemplo, en vez de prueba podemos hacer, no sé, por ejemplo, a este título le ponemos un ID de title y en el console.log podemos hacer document.getElementById y acá ponemos el título. Bien. Acá en la consola tenemos un botón para borrar el contenido actual de la consola. Fíjense que es ese botón que está ahí, el segundo de izquierda a derecha. Borramos la consola. No me acuerdo si el getElementById es con la I y la D mayúscula o solo minúscula. La D, pero probamos. Ejecutamos el código y fíjense que dice que el getElementById no es una función, que significa que lo escribí mal. Eso es porque es con la D minúscula. Bien, ejecutamos ahora. Lo ejecuté 2 veces sin querer. Vamos de vuelta. Ejecutamos. ¿Y ven lo que les digo? Al hacer el console.log en la consola nos está mostrando el elemento HTML que seleccioné. ¿Ven? Entonces yo ahora, como ya sé que el elemento que seleccioné es el que yo quería, después si quiero con JavaScript le puedo cambiar el contenido, como vimos antes. Voy a hacer document.getElementById title.inner HTML y acá le pongo, no sé, otro contenido. Ejecutamos y document.getElementById. A ver, porque me está dando un error. Creo que es porque lo tengo que guardar primero en una variable. Perdón, lo escribí mal. ¿Ven? Estos son los errores que pueden pasar. El inner HTML no es un método, sino que es una propiedad a la cual se le tiene que asignar el valor. Entonces es con el igual, no es con paréntesis. ¿Ven? Cerramos paréntesis y ahora sí. Eliminamos lo que tenemos en consola, ejecutamos y fíjense que ahora sí, ven que el título, en vez de decir Activate Debugging, que era lo que venía en el HTML, cuando yo ejecuto, se ejecuta el código JavaScript y me cambia el título por otro contenido. ¿Ven? De esta forma, ya con el inner HTML, cambiamos el contenido de ese elemento. Y acá en la consola se está mostrando lo que nosotros seleccionamos. O sea, la consola, para resumir, en esta lección lo que más nos importa son estos dos. El inner HTML y el console.log. El console.log lo vamos a usar para nosotros hacer pruebas y ver en la consola que lo que estamos haciendo está funcionando bien. Por ejemplo, yo acá digo, bueno, quiero seleccionar el título. Con el console.log quiero ver si cuando quiero seleccionar el título está bien. Fíjense que está bien porque me aparece el HTML. Entonces después con el inner HTML lo que hago es cambiarle el contenido a ese elemento. En futuras lecciones vamos a ver cuando estemos más avanzados de que cuando hacemos clic en un botón podemos ejecutar todo este código a través de funciones y ahí sí va a empezar a tener un poco más de sentido todas estas cosas que estamos viendo en estas lecciones. ¿Sí? Y creo que eso es todo por esta lección. Bueno, otro método que también está es el print, que es window.print. Lo que hace el window.print es, seguramente alguna vez habrán visto en una página web que tienen el iconito para imprimir la página. Bueno, es justamente esto. Vamos a hacer una prueba. Abrimos el ejemplo y fíjense que en el botón, en el evento onClick,
lo que hace es llamar a window.print. Y como es una función, se abre y se cierra paréntesis. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hacemos clic en el botón. Hacemos clic en el botón y ven que ya me sale en el navegador la opción para imprimir el documento actual. ¿Ven? Eso está bueno también en JavaScript, saber que tenemos esa opción. Es otra forma, digamos, de mostrar contenido. En este caso, en vez de mostrar el contenido en pantalla, con JavaScript lo que hacemos es ese contenido mandarlo a imprimir. Así que bien, eso sería entonces todo por esta lección. Si tienen alguna pregunta sobre los casos de uso o cualquier cosa que no haya quedado clara, la pueden dejar en los comentarios y espero que les sirva y nos estamos viendo en la próxima lección.